Hola con todos, yo soy Y Daniel yo soy Alegría. y esto es Crazy Crazy Politics, un canal de política y de historia. Para niños y adolescentes. Así es, amiguitos. Y bueno, después de haber tenido un largo periplo con las aventuras del héroe Teseo, hemos vuelto con Crazy Politics. Y bueno, como ustedes saben, hace poco más de un mes estamos filmando esto eh, el 11 de noviembre. Ujú. Hace poco más de un mes, se dio un Bueno, hecho 12. muy... 12, perdón. Se dio un hecho muy trágico, que fue justamente el ataque de Hamas en el sur de Israel. Eh, un ataque que conllevó la muerte de más de 1.500 personas y a partir de ello, pues la contraofensiva israelí en la franja de Gaza que continúa hasta este momento y el panorama evidentemente no es muy bueno. Es No. algo que está dándose en este momento. Y al respecto nosotros ya hemos colaborado como canal, ustedes saben qué es lo que tenemos. Ujú. Nosotros tenemos 2 videos sobre el conflicto Israel-Palestino, entonces, que sirven full para ahorita. Exactamente, como ya lo hemos dicho en otros videos y como lo acaba de decir Alegría, Ah, se me faltó el del Islam, el de Fundamentos del Islam. así es. Nosotros tenemos 3 videos, amiguitos. 2 sobre el conflicto, puntualmente sobre el Ujú. conflicto, y uno sobre fundamentos del Islam. Ujú. Y como es un conflicto en curso, tal vez no convenga tanto hablar de lo que está pasando ahorita, pero sí a ayudar a comprender Con mejor. más información. O sea, más que nada es como dar más información para que cada uno formule su opinión. ¿Cachas? Ajá. Así es. Entonces, miren, bueno, hemos hablado del conflicto, 2 videos. Tendré un poco más sobre el Islam, un video. Ujú. Y ahora vamos a hacer un video que va a ayudar a entender también quiénes son los involucrados en Ujú. este conflicto. Cuando pensamos Israel, Palestina, suena como que muy uniforme, muy homogéneo. Ajá. Israel judíos, los palestinos árabes, y casi siempre pensamos solo en que son musulmanes y ya está. Exacto. Pero la realidad es esa. No, no es para nada así. Hay mucha más variación, digamos. Exacto. Cuando hablamos de israelíes, hablamos de mucha más diversidad, amiguitos, de la que podemos pensar. Ujú. El día de hoy no nos vamos a centrar, tal vez más adelante hagamos otros videos, por ejemplo, sobre la población palestina. Ujú. ¿No? La población palestina en su inmensa mayoría son musulmanes y una minoría cristiana. Ya vamos a ver que en Israel también hay Ujú. árabes israelíes. Pero los vamos a dejar por un momento y vamos a pensar en Israel. Más que nada vamos a pensar en todos esos israelíes Esos, o sea, esos israelíes que son, digamos, con más religión. que no son judíos. Ajá, que no son judíos, perdón. Ajá. Y en datos curiosos de alrededor del mundo les hablaremos de... De una cosa muy chévere. Así es, porque De la tumba del patriarca Abraham, ¿verdad? así es, porque de la misma manera que estamos ya metidos en esta situación, vamos a hablar de uno de los lugares más sagrados Ajá. y peculiares, tanto para judíos como para musulmanes. Y por supuesto, como siempre, nuestro reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Y bueno, amiguitos, ahora sí, vamos a pensar un poco en ese pequeño país llamado Israel. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en el Ecuador. Ujú. Y si ustedes ven un mapa del Ecuador en el globo, Es chiquito. es un país pequeño. Pero tú sabías, Dale, que Israel es aún más pequeño que el Ecuador. Si nosotros ponemos a Israel sobre el mapa del Ecuador, ocuparía la región desde la costa de la provincia del Oro Ujú. hasta más o menos la mitad de la provincia de Esmeraldas, o sea, para que nos entendamos todos los que no son ecuatorianos, Ajá. las provincias de la costa de nuestro país, pero sin entrar en el interior, ni la sierra, ni la región oriental. Solo la Full franquita poquito. costera. Full poquito. Esa franquita costera más o menos vendría a ser el largo de Israel. Y en esa franjita, Ay, ¿cuántos millones de personas viven? un montón. 7.181.000 personas. Solo de judíos.
Hay cierto solo de judíos. Pero si nosotros pensamos en otros grupos, Ajá. estamos, todos, ¿cuántos son? 9 millones de personas. Así es, 9.795.000. Ujú. O sea, un poquito menos de 10. Ujú. ¿Ya? Esa vendría a ser entonces, amiguitos, la población de Israel. ¿Ya? Ahora, si es que eso sumamos migrantes, hay un gran porcentaje de migrantes que tienen visa de trabajo, se calcula que entre 300.000 y Y 500.000, 500.000, ajá. redondeemos en 10 millones. Ajá, 10 millones de personas más o menos. ¿Sí? 10 millones de personas en Israel. Y no vamos a incluir aquí a esos israelíes que están viviendo en los territorios de Cisjordania, en los territorios ocupados. Yo creo que realmente nos va a tocar hacer un video de esa población también. Pero bueno, no nos desviemos, amiguitos. Entonces tenemos casi 10 millones de personas en el Estado de Israel. ¿Y cuál es la primera religión que se te ocurre a ti cuando piensas en Israel, Ale? Creo que como todos, la primera religión que viene a la cabeza son los judíos, o sea, el judaísmo. Así es. Y muchas veces pensamos que todos los israelíes son judíos. Ujú. Lo son. No, solo el 73%, o sea, igual es la gran mayoría, pero igual es el 73% de la población. Así es. Entonces, aquí va la primera cuestión. De esos 9.700.000 que vimos que son inmigrantes con visa de trabajo, que serían los ciudadanos israelíes, Ujú. como bien dijo Alegría, el 73% que son, 7 millones. esos son judíos. Ujú. ¿Ya? Y hoy los vamos a dejar por un ladito, porque dentro de eso que entendemos como judaísmo, Ujú. hay también muchas variantes. Claro, hay muchas divisiones. ¿Sí? En términos, digamos, de origen, no estamos hablando de religión, solo de su origen, hay los mirrajíes, los sefardíes, Ujú. los askenazis, los bet Israel, por dar los grupos más importantes. Ujú. Entonces, solo por su origen, ¿de dónde vienen esos grupos judíos? Ya tendríamos para hacer Algunas divisiones. y otro video. Pero bueno, vamos a dejarlos en este momento ahí. Ujú. Y de ahí viene el segundo grupo al que siempre Más, más grande. ajá, más grande, que son los árabes. Y ahí es el 21%. Los árabes israelíes. Miren, eso es lo primero, ¿no? Uno a veces piensa que no. Sí, sí, amiguitos. Hay árabes en Israel que son ciudadanos israelíes. Ujú. No estamos hablando de los palestinos y los territorios ocupados, sino árabes israelíes. Ujú. Son bastantes, 21 es bastante. Sí. ¿Sí? Son más o menos 2 millones. Ujú. Y de esos el 10% son cristianos. Exacto. O son los 200.000. Exactamente. O sea que ya en la población total nos viene a decir que el 2% de la población de Israel son cristianos. ¿Ya? De esos la inmensa mayoría, no todos, ya vamos a ver, son árabe israelíes. Ujú. No todos. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque ahora viene de quienes vamos a querer hablar más el día de hoy. Ujú. Esos otros israelíes que no son ni judíos Ni judíos ni árabes. ni árabes. ¿Cuántos son? Empecemos por ahí. O sea, no son muchos. Son 5.5% de la población. O sea, unos 549.000. Wow, se darse cuenta, es un grupo que no es tan grande, No. ¿no? Pero que es muy demostrativo de esa diversidad que queremos que ustedes se enteren el Porque día es de como, hoy. él es el grupo más chiquito, pero es el que más diversidad tiene de todos. Así es. Porque aquí vamos a tener, por ejemplo, tenemos grupos que pueden ser más grandes, ¿no? Por ejemplo, los drusos. Ujú. Los drusos, amiguitos, son un grupo que para algunos son musulmanes, para otros es un grupo muy cercano, pero que ya no son musulmanes. ¿no? Ujú. De hecho, ellos mismos, algunos se identifican como musulmanes, unos pocos no. Ujú. Pero digamos que es un grupo particular. Exacto. Ese es grande, grande, entre comillas. O sea, grande para lo que es el 5.5, que son lo que son. Exacto, son Ajá. como 143.000 Ujú. drusos. Entonces, ahí sí suena grandecito. Ajá. Luego vamos a ver que no. Hay otros grupos que no son tantos. Hay otros grupos que son muy pequeñitos. Ujú. Por ejemplo, hay muchas minorías cristianas. Ujú. Bueno, de minorías cristianas los mayores son arameos, asirios, armenios y coptos. Wow. Ajá. Entonces solo ahí ya tienes 4 minorías cristianas. Dense cuenta, amigos. Los arameos y los asirios, de hecho, son cristianos muy antiguos. Muy antiguos. Los arameos hablan,
bueno, estos grupos hablan arameo, los sirios hablan arameo casi siempre, aunque hay dos aldeas, había en Siria antes de los ataques del ISIS, dos aldeas donde todavía se hablaba el arameo. ¿Y tú sabías que esa era la lengua que aparente se cree, los especialistas creen que es la lengua que hablaba en su día a día Jesús? Claro. ¿Cuántos arameos hay en Israel? Arameos hay 7000. Bueno, es una minoría cristiana muy chiquita. Pero bueno. Hasta Asirios. ahora, comparando con los demás, ya vas a ver que. Asirios hay 1000. 1000, dense Vaya. cuenta, son grupos chiquititos, igual que los coptos, Ujú, que son de origen egipcio. ujú. Entonces, entre armenios, Bueno, arameo, armenios hay más, porque ahí son 4000. armenios, exacto. Como los que tienen nacionalidad israelí, pues se identifican étnicamente con ese grupo mucho más grande que tiene su país en el Cáucaso, que son los armenios. Ujú. Ya vamos a hablar otra vez del Cáucaso. Entonces, dense cuenta, entre arameos, asirios, armenios, coptos, estamos hablando más o menos de unos 12.000, Ujú. ¿no? O sea, todas esas minorías pequeñas cristianas que Bueno, no se... 13.000. 13.000, Ujú. dense cuenta, que no se identifican como árabes, Ujú. ¿no? Pequeños grupos, pequeñas comunidades. Hay una que también es muy particular, que son los... O sea, hay muchos, pero. así, A los mí lo más. que son parecidos a los judíos. Ah, sí, ya. Los samaritanos. Los samaritanos. Los samaritanos son una cosa muy particular, Ujú. porque siguen la ley de Moisés, pero Pero no son judíos. O sea, es como algo muy parecido, pero no es. Como más o menos los drusos, que son muy parecidos a los musulmanes, pero no todos son. Muy buena comparación. No sé, es como que fueran hermanos. Exacto, son muy cercanos. Ujú. Y cuando hablamos de estos samaritanos, también es un grupo muy chiquito, Muy chiquito, igual 1000. ¿sí? Entonces son grupos bien pequeñitos. Están los circasianos. Ujú, Los circasianos vienen de una región que se llamaba Circasia, ujú. en el Cáucaso, ¿no? Están al norte de Georgia, de Armenia, de Azerbaiyán. Esos países de los que hemos también hablado, no se olviden de ver nuestro video Ujú. para entender lo que está pasando entre armenios y azeríes. Y esos circasianos emigraron en la época del Imperio Otomano Ujú. y muchos se quedaron en lo que era la Palestina otomana. Ujú. Se quedaron ahí y ahora son parte del Estado de Israel. Están muy bien integrados, se identifican como circasianos, aunque en su mayoría son de religión ¿Cómo se llama? musulmana. Musulmanes. O sea, son, Perfecto. son musulmanes, pero obviamente no son ni árabes ni otra cosa. Ajá. Ujú. Entonces, tenemos, digamos, estos grupos, ¿ya? Más o menos, recapitulemos para nuestros amigos. Tenemos a los drusos, Ajá. Que son como de una religión parecida al Islam. ujú. Los circasianos, pongámosles ahí mismo, Ajá, igual, parecidos. digamos, son musulmanes, pero son circasianos de Ujú. etnia, digamos, de raza, Ajá. ¿sí? Las minorías cristianas, Que tenemos 4. Ujú. armenios Asirios, arameos y coptos. y coptos, ajá, que se Que ven son desde unos 13.000. exacto, de todos ellos. Y tenemos también a los samaritanos, que son muy cercanos a los judíos. Exacto. No son los únicos grupos que son minoritarios y que existen en Israel, amiguitos. Está una religión particular que son los Bahá'í, son más o menos 600 personas, no son muchos. Full poquito. Sí, pero ahí están. Pero, ¿sí? a ver, una cosa. El caso más peculiar, porque es como full raro, es que hay una comunidad de vietnamitas que son unas 150 personas. O sea, Es una minoría reconocida en Israel. ajá. Sí, o sea, Y es algo muy peculiar porque es muy raro, ¿no? son vietnamitas. Llegaron en la época de la guerra de En la Vietnam. guerra de Vietnam. Exacto. Y ahí están, y son reconocidos como una minoría dentro del Estado de Israel. Entre 150 y 200 personas. Full poquito. Serán bien poquitos, pero están reconocidos. Un grupo también muy, muy especial son los hebreos africanos. Ujú. No confundir con los judíos de origen africano, de origen etíope especialmente, que sí son parte de los llamados Bet Israel, pero ellos son considerados judíos. Exacto. Los hebreos africanos son un grupo que nació en los Estados Unidos Ujú. y se consideran descendientes de los verdaderos judíos y han tenido incluso conflictos con el gobierno de Israel. Ujú. Y ellos son unos 5.000. O sea, igual en estas minorías, digamos, igual son más o menos. Son, digamos, No son de pocos los más miles. chiquitos.
No, porque ya vemos que hay grupos como... Ajá, de sí, 150, o sea. exacto, pero están ahí, ¿no? Están ahí, tienen algunas costumbres judías, son un grupo un poco particular. Y también tenemos mucha población de origen eslavo de Europa Oriental, Ajá. que este sí es un grupo muy grande, Sí, es un grupo muy grande. De hecho, la mayoría tienen antepasados judíos y pero son no son, reconocidos, exacto. ajá, no son reconocidos como judíos. Ajá, o sea, son ciudadanos israelíes, pero en términos religiosos no son considerados judíos, digamos, por parte del judaísmo oficial, pongámoslo así. Exacto. Inclusive para poder casarse salen del país, Ujú. ¿no? O sea, después para que le reconozcan, pero no son reconocidos Exacto. religiosamente como judíos. Son la mayoría de Europa del Este, tienen normalmente algún antepasado judío, aunque no son 100% judíos. Ujú. Y es un grupo grande, Sí, ellos son como que lo que más conforman la minoría. vendrían a ser ¿cuántos? 300.000. Wow, dense cuenta. Estábamos hablando de un grupo de unos 550,000 más o menos. Son más de la mitad. Exactamente, o sea, ese es el grupo más grande, ¿no? Entonces, digamos, están en un limbo medio raro, Ajá. son unos judíos no reconocidos o a media reconocidos, y después tenemos todas estas minorías de las que les hemos hablado hoy. Ujú. En resumen, amiguitos, aunque hoy hemos dado muchas cifras, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que muchas veces subestimamos, digamos, la diversidad o lo vemos como que, Israel, ya, todos son judíos, fin. Y no pensamos más como que en todo lo que hay. Exactamente. Israel, si bien es un país que se hizo en función de esa identidad judía Ujú. y que tenemos a un 73% de población judía, también sería un error pensar que es una cosa unificada solo en torno al judaísmo y Porque no dejan, lo es. porque no lo es. Y muchas de estas minorías tienen que ver con una historia muy larga y antigua de esta región. Ujú. Drusos, arameos, asirios, son minorías que también las podemos ver, por ejemplo, en el Líbano, Ujú. en Siria, ¿sí? Y si vamos un poquito más hacia Irak, también encontraremos otros grupos minoritarios, ¿no? Que siguen ahí presentes. Son de pocos miles, pero son parte de la riqueza de una región que a veces solo la pensamos en torno a identidades muy grandes y aparentemente eh, muy uniformes. Ujú. Y además podemos ver que hasta en el porcentaje más chiquito puede haber un montón de diversidad. Aunque sean grupos chiquitos de personas, es como full chévere porque es full poquitas personas, pero pues tienes de todos los tipos, de todas las creencias y todos diferentes. Así que sí es, mis amiguitos. Ujú. Israel puede ser un país con una fuerte identidad judía, pero es mucho más que eso, y Ujú. son minorías reconocidas dentro de ese Estado, y también nos Hasta hablan los vietnamitas. de diversidad en todo sentido, y Ujú. también de la importancia de esa democracia representativa. Ujú. Así es, amiguitos. Y bueno, vamos ahora con... Datos curiosos alrededor del mundo. Bueno, amiguitos, en datos curiosos alrededor del mundo les vamos a hablar de un lugar que tal vez no sea tan conocido, Ujú. pero ya que estamos hablando nuevamente de esta región tan conflictiva del planeta, entre todos los problemas que puede haber entre Israel y Palestina, a veces cuando se habla de lugares sagrados todo el mundo piensa en el Monte del Templo, Ujú. donde están las mezquitas y está el Muro de los Lamentos. Ujú. Y Jerusalén como tal es considerado el lugar más sagrado del judaísmo Claro. y el tercer lugar más sagrado del Islam. Pero no vamos a hablar de eso hoy, No. sino vamos a hablar de... La tumba de Abraham. Así es. La tumba de Abraham para el judaísmo es el segundo lugar más sagrado y para el islam el cuarto lugar más sagrado. Así es, o sea, tal vez no tiene todos los reflectores que se le pone el monte del templo, Pero es muy importante. es muy importante. Está la tumba de Abraham, o también llamada tumba, De los patriarcas. así es, está ubicada en el territorio de Cisjordania, que es Ajá. parte de los territorios palestinos ocupados, en la ciudad de Hebrón. Hebrón. ¿Y por qué se llama también la tumba de los patriarcas? Se llama así porque se cree que estaban ahí enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea. Así es, o sea, los
los tres grandes patriarcas del judaísmo y sus sus parejas. las tres grandes matriarcas del judaísmo. La única que falta ahí es la otra esposa de Jacob, llamada Raquel, que está, de acuerdo a la tradición, cerca de Belén. Camino a Belén. Entonces, pero ahí están, entonces estas tumbas dobles, ¿no? Como decía bien Alegría, entonces estarían ahí tres patriarcas, tres matriarcas. Es un lugar muy especial. Sí. Y se considera que es un lugar sagrado de oración que por 2000 años de manera ininterrumpida ha sido utilizado, ¿no? La mayoría, digamos, de este tiempo de los últimos siglos ha sido una mezquita musulmana, aunque durante el periodo de las cruzadas... Durante el periodo de las cruzadas, ahí fue transformada de una mezquita a una iglesia. Así es. Y ahora es un complejo que, si bien los árabes lo denominan la mezquita de Ismail, de Abraham, de Ibrahim, perdón, de Ibrahim, de Abraham, actualmente el 81% de este complejo está en manos musulmanas. Pero su uso es compartido. O sea, judíos y musulmanes pueden ir 10 días al año por separado. Para usarlo por completo. Exacto. O sea, digamos que de todo el año, 10 días al año por completo, y solo para ellos está para musulmanes, y 10 días al año solo para ellos está para judíos. Y a lo largo del año el 81% está ocupado, digamos, administrado. Administrado por musulmanes. Es por lo tanto un lugar sagrado para judíos y musulmanes. Es un lugar, por lo tanto, también de enorme carga simbólica. Claro. Y también el futuro de este lugar es algo que todavía entra en esas disputas de este conflicto tristemente largo y aparentemente interminable del que le hemos hablado en otros videos. Exacto. Hay algunos arqueólogos, ya tal vez para terminar, que nos dicen no hay pruebas de que en efecto sea el lugar donde esté Abraham. Porque también hay otras tradiciones. Hay otras tradiciones que sitúan la tumba de Abraham, por ejemplo, siguiendo la tradición ya, digamos, cristiana, cerca de Siquem, que es otra localidad. Pero más allá de eso, lo importante es el simbolismo que reviste, y la importancia de la fe, tanto para judíos como para musulmanes, relacionadas con este lugar. No nos olvidemos que cuando hablamos de cristianismo, judaísmo, islam, decimos religiones abrámicas, porque vemos que el origen, el tronco, está en él. Y por eso también es como que es un lugar compartido por los dos. Así es. Y bueno, ahora esperemos que su futuro sea más prometedor que la situación que hoy por hoy se vive ahí. Y para terminar, amiguitos, tenemos la bandera del día de hoy que está aquí, que es la bandera de la nación asiria. La nación asiria, amiguitos. Una de esas minorías que vimos hoy en nuestro programa. Son apenas 1000 en Israel, ya vimos, pero los asirios son entre 3.3 y 4.3 millones de personas en el mundo. Es un grupo pequeño igual. Pero no tan pequeño. No tan pequeño, y es parte de esa riquísima diversidad de esta región, que es lo que queríamos hoy transmitirles a ustedes. Exacto. Y para terminar, amiguitos, como ustedes siempre saben, vamos a ver. Ya saben, amiguitos, si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like, suscribirse y compartir. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima.